Hoy vamos a meternos de lleno en una de las teorías más fascinantes y, vamos a decirlo claro, más polémicas de la historia de la psicología. Hablamos, como no, de la teoría del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. A ver, pensemos un momento. ¿Por qué somos como somos? Es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos define? ¿De dónde salen nuestras manías, nuestras inseguridades o incluso nuestros deseos más ocultos? Bueno, pues si le preguntáramos a Sigmund Freud, nos daría una respuesta que en su día fue una auténtica bomba. Según él, la clave de todo está en nuestro desarrollo sexual y antes de cumplir los 5 años. Así como suena, una idea totalmente radical que lo cambió todo. Así que vamos a ver cómo se le ocurrió algo tan impactante. Vale, para entender bien su teoría, primero hay que tener claras un par de ideas. Son como las piezas clave, los dos motores que hacen que todo el engranaje freudiano funcione. La primera es la libido. Y ojo, porque aquí es fácil confundirse. Cuando Freud hablaba de libido, no se refería solo al deseo sexual tal y como lo entendemos de adultos. No. Para él era algo mucho más grande. Una especie de energía psíquica, una fuerza vital que todos tenemos desde que nacemos y que nos empuja a buscar placer. Pensemos en ella como el combustible que mueve nuestra mente. Y el segundo concepto clave es el inconsciente. Freud se lo imaginaba como un almacén gigantesco y oculto en nuestra mente, un sitio donde guardamos sentimientos, pensamientos, impulsos, cosas de las que no somos conscientes. Pero lo tremendo es que desde ahí, desde la oscuridad, todo eso influye muchísimo en lo que hacemos y en cómo somos. La famosa imagen del iceberg, ¿verdad? Pues el inconsciente es esa parte enorme que está bajo el agua y que sin que nos demos cuenta nos marca el rumbo. Vale, pues con esos dos motores, la libido y el inconsciente, a pleno rendimiento, Freud nos cuenta una historia, la historia de cómo se forma nuestra personalidad. Y dice que es un viaje que hacemos todos en nuestros primeros años y que tiene 5 paradas, 5 etapas. En cada una de ellas, esa energía, la libido, se concentra en una parte distinta del cuerpo, como si fuera un foco que va iluminando diferentes zonas. El viaje empieza de los 0 a 1 año con la etapa oral, donde todo el placer se centra en la boca. Luego de 1 a 3 años pasamos a la etapa anal, que tiene que ver con el control de los esfínteres. De los 3 a los 6 años viene la etapa fálica, importantísima, donde el foco se va a los genitales. Después hay una pausa, una especie de calma llamada etapa de latencia, que dura hasta la pubertad. Y ya con la pubertad entramos en la etapa genital, donde maduran los intereses sexuales. Pero ¿por qué son tan importantes estas etapas? Pues aquí está el meollo de la cuestión. Freud decía que en cada una de ellas, el niño o la niña se enfrenta a un conflicto, un reto. Pensemos en el destete o en aprender a ir al baño. Son pequeños dramas para un niño. Y según Freud, la forma en que superamos o no cada uno de estos conflictos es lo que va, literalmente, esculpiendo nuestra personalidad de adultos. Pero si hay un conflicto que es el protagonista absoluto de esta historia, el gran drama psicológico de todo el viaje, ese ocurre en la etapa fálica. Y sí, es probable que a todo el mundo le suene, porque es la parte más famosa y sin duda la más controvertida de toda su teoría, el famoso complejo de Edipo. Y aquí es donde la cosa se pone complicada. Freud plantea dos caminos totalmente distintos para niños y niñas. A ver, para el niño la historia sería así. Desarrolla un deseo inconsciente por su madre y, claro, ve al padre como un competidor, un rival. Y esto le provoca un miedo tremendo, lo que Freud llamó ansiedad de castración. Ahora, para la niña, bueno, el camino que describió es el que ha generado más polémica, y con razón. Según él, la niña se da cuenta de que no tiene pene, y esto le provoca envidia del pene. Entonces culpa a la madre y dirige su deseo hacia el padre. De hecho, hay una cita del propio Freud de 1925 que lo deja bastante claro. Él escribió, textualmente, que la niña renuncia al deseo del pene para reemplazarlo por el deseo de un hijo. Y a este propósito, toma al padre como objeto de amor. Es una frase que, como es fácil imaginar, ha estado en el centro de muchísimas críticas. Muy bien, pero ¿y qué pasa si uno de estos conflictos no se resuelve bien? Si nos quedamos atascados en una de las etapas. Pues Freud también tenía un nombre para eso, otro de sus conceptos más conocidos, la fijación.
Una fijación es básicamente eso, quedarse pillado en una etapa. Según la teoría, si en una de esas fases infantiles se recibe o bien demasiado placer o bien demasiada frustración, una parte de nuestra energía, de la libido, se queda como anclada ahí. Y esa energía, atrapada, acaba afectando al comportamiento en la vida adulta, de maneras muy concretas. Y Freud lo llevaba al terreno práctico, trazaba conexiones muy directas entre estas fijaciones y rasgos de personalidad. Por ejemplo, decía que una fijación en la etapa oral podía llevar a ser una persona muy dependiente, a fumar mucho o a comer en exceso. Una fijación en la etapa anal pues podía derivar en alguien súper obsesionado con el orden y la limpieza, o, curiosamente, en todo lo contrario, en el caos más absoluto. Y una fijación en la etapa fálica pues podría explicar la vanidad, la ambición desmedida o la imprudencia. Claro, una teoría tan rompedora y tan particular iba a generar debate. Y vaya si lo generó. A la teoría psicosexual le han llovido críticas desde todos lados. Vamos a ver cuáles son los palos más gordos que le han dado. A ver, para empezar, la ciencia le dice esto no se puede demostrar. ¿Cómo mides la libido o el inconsciente? Es imposible, así que no es una teoría científica en el sentido estricto. Luego, muchos psicólogos creen que le dio una importancia exageradísima a la sexualidad infantil. Además, su método es que se basó en lo que le contaban unos pocos pacientes adultos de Viena. No estudia a niños de forma directa. Y por supuesto está la crítica feminista, que la tacha, y con argumentos muy sólidos, de machista, por plantearle el desarrollo de la mujer como una desviación del masculino, con eso de la envidia del pene. Y ya para rematar, la antropología ha demostrado que el complejo de Edipo no es universal, no funciona en todas las culturas ni en todos los tipos de familia. Y ahora viene la gran paradoja. Porque, a pesar de todas estas críticas, que son demoledoras, hay algo que nadie puede negar. Freud lo cambió todo. Sus ideas fueron un auténtico terremoto que nos obligó a mirar la infancia, la sexualidad y nuestra propia mente de una forma que nadie había hecho antes. Aunque su teoría tenga fallos por todas partes, consiguió algo increíble. Cambió para siempre las preguntas que nos hacemos sobre quiénes somos. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que sigue en el aire hoy, igual que en la época de Freud. ¿Hasta qué punto lo que somos se decide en esos primerísimos años de vida? ¿Cuánto de nuestra personalidad adulta se forjó antes de que tuviéramos uso de razón? La respuesta, pues probablemente, sigue siendo uno de los grandes misterios de la mente humana. Welcome back to the deep dive. Today we're doing something a little different. Yeah, we really are. We aren't looking at a tech trend or a geopolitical, perhaps the most influential, the most controversial, and arguably the most misunderstood thinker in the history of psychology. We are talking about Sigmund Freud. Indeed. And I think for a lot of people, the moment you say Freud, a very specific set of images pops into their heads. Oh, absolutely. It's almost instantaneous. You know, you picture men with white beards, smoking cigars, people lying on fainting couches, and, well, usually some very uncomfortable jokes about their mothers. Right, exactly. It's become pop culture shorthand. Like you make a slip of the tongue and it's a Freudian slip. Yeah. You chew on a pen, someone makes a joke about an oral fixation. But the mission for this deep dive is to push past those caricatures. We really need to. We want to see if we can actually unpack the mechanics of what Freud was trying to say. Because when you strip away the memes, he was proposing something radically disturbing, but also fascinating. Fascinating and dark. This way. If you face massive stress today, where do you regress to? Okay, let's do the oral stage. If you regress to the oral stage, you seek comfort. You eat. You drink, you smoke, you become demanding, like a baby crying to be fed. You just want to consume to feel safe. And what if your scar is in the anal stage? If you regress to the anal stage under stress, you try to control your environment. Like stress cleaning. Exactly. You clean your house obsessively when you're stressed, you organize spreadsheets, or, on the flip side, you explode in a rage, which is the expulsive side of that stage. Just dumping your emotions on the invisible architecture of your mind. And I think we promised a final provocation. Yes. I want to leave the listener with a final thought from the sources that really lingers for me. Let's hear it. We talked about the superego, the conscience. Freud said it's formed by the smashing of the Oedipus complex through fear of the father. Castration anxiety. Right.
And he said men have a stronger superego because they had more to fear. They had the threat of losing the phallus. Right, which led to the claim that women's morality is less rigid. So here is the provocation. If morality is built on fear and castration anxiety, does that mean morality itself is gender? That is a heavy question. It is. If the process of learning right from wrong is fundamentally different for boys and girls, then is justice a masculine concept? And is mercy or care a feminine one? Or is that entire distinction just a mirror of the sexist society Freud lived in? Did he describe human nature? Or did he just describe the anxieties of the patriarchy? Did he discover a truth, or did he just invent a mythology to justify the way things were? Exactly. That is something to chew on. It really is. Maybe don't chew on your pen while you think about it, though. Or do. We won't judge your oral fixation. Thanks for diving deep with us. We'll see you next time.